Buenos días, yo soy Marisa Gutiérrez y estoy a cargo del Laboratorio de Bacteriología de la Tuberculosis del Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú. El Hospital Tornú, junto con los hospitales Piñero y Muñiz, forma parte de lo que son los 3 centros de referencia en bacteriología de la tuberculosis para el área de la ciudad de Buenos Aires. Los que trabajamos hace muchos años en esto, en el diagnóstico de certeza de la tuberculosis, sabemos que siempre hubo que esperar mucho tiempo para obtener un resultado, semanas, inclusive meses. Si hablamos específicamente de las épocas donde solamente teníamos acceso a los medios sólidos, al medio de Lowestein-Jensen, que muchos habrán escuchado hablar, para obtener un resultado positivo de cultivo, teníamos semanas y meses de espera. Por supuesto, siempre el diagnóstico rápido estuvo a cargo de la baciloscopía, técnica noble, pero como todos sabemos con una baja sensibilidad. Una técnica que por supuesto nos permite tener un resultado en aproximadamente una hora y media, pero con baja sensibilidad. El resultado definitivo, por así decirlo, y de certeza, el gold estándar siempre fue el cultivo, que nos puede determinar, nos puede confirmar, mejor dicho, la especie, el Mycobacterium tuberculosis, como agente etiológico productor de la enfermedad, pero hablando de los medios sólidos, que es con lo que nos manejamos hasta hace poco más de 10 años, tuvimos una demora diagnóstica siempre de por lo menos 4 semanas y después para hacer un test de sensibilidad otro tanto. Entonces muchas veces el diagnóstico o la confirmación de una tuberculosis resistente o multiresistente llegaba cuando el paciente estaba ya en su 3er mes de tratamiento, o sea, llegábamos muy tarde siempre. Afortunadamente, desde hace unos años, ya hace unos 5 años, tenemos acceso con cotidianeidad a las pruebas de biología molecular, que han venido a causar, mejor dicho, una revolución en este mundo de la bacteriología de la tuberculosis. La primera revolución la tuvimos con el advenimiento, la llegada de los medios líquidos, el MGIT 920, que se los presento acá, que es este. Es un aparato que nos permitió acortar, mejor dicho, los tiempos en aproximadamente la mitad. En 15 días más o menos nos salen la mayoría de los cultivos positivos. Todo lo trabajamos aquí adentro, que es donde está la mesa de flujo laminar, la cabina de bioseguridad. Así que tanto el operador como las muestras trabajan con seguridad. Y les voy a mostrar lo que es uno de los últimos aparatos a los que tuvimos la suerte de tener, de llegar, que es el Expert, que es una PCR en tiempo real, que realmente nos da la posibilidad de poder tener un resultado en aproximadamente 2 horas, de pasar de meses para tener un resultado positivo o una resistencia, a haber podido pasar a tener nada más que en 2 horas o a veces menos una confirmación diagnóstica y la confirmación de una resistencia es algo impensado que hubiera podido pasar en esto, ¿no? En los que hacemos bacteriología de la tuberculosis, jamás hubiéramos pensado que podíamos llegar a tener un resultado tan rápido, teniendo en cuenta el metabolismo de la micobacteria, que siempre supimos que siempre había que esperar muchas semanas para tener un diagnóstico. Y ahora en 2 horas podemos decirle a nuestro colega médico que el paciente tiene tuberculosis y que es resistente o es sensible. La PCR tiene enormes ventajas y algunas desventajas también. La enorme ventaja está de más decirla y es el tiempo que ahorra y que nos permite poder decirle al médico, confirmarle el diagnóstico y la eventual resistencia. Las desventajas, bueno, lamentablemente siempre son económicas, ¿no? Es una prueba que todavía es cara para nosotros. Otras desventajas o ventajas, depende cómo uno lo mire, es que tenemos que poder saber interpretar estas pruebas, porque tiene algunas limitaciones, sobre todo en los pacientes que ya tuvieron tuberculosis en forma previa
y en forma reciente o relativamente reciente. Según las normas de la OMS, no deberíamos hacerle una prueba molecular a los pacientes que hayan tenido tuberculosis dentro de los últimos 5 años, porque ustedes piensen que lo que estamos detectando es ADN, y el ADN no implica viabilidad. Entonces nosotros podemos tener tranquilamente una prueba molecular, por Expert, que es esta plataforma que les mostraba recién, que nos dé positivo, o sea, que detecte la presencia del complejo Mycobacterium tuberculosis, y que sin embargo esa porción de ADN que detecta el Expert, la PCR, se corresponda con una tuberculosis que el paciente tuvo a lo mejor hace 2 años. Entonces, en ese caso se le generaría al médico un problema, porque tendría que poder determinar, por supuesto, si el paciente está enfermo, no por los métodos auxiliares como sería una PCR, sino por la clínica y las imágenes. Entonces no está recomendado, no está indicado hacer PCR en pacientes que hayan tenido tuberculosis en los últimos 5 años. Esa es una limitación. Es una limitación importante, porque muchas veces tenemos pacientes que han tenido tuberculosis en los últimos años, que nos piden la PCR y que lamentablemente no está indicada por esto que hablábamos recién. Pero la indicación es en pacientes que, si no tuvieron tuberculosis en los últimos 5 años, sean pacientes inmunocomprometidos, ya sea por HIV o por cualquier otro tipo de inmunodeficiencia, como puede ser una patología tumoral, una colagenopatía que hace que el paciente esté inmunodeprimido, un diabético,